Continuamos con el tema 3, un apartado que conviene detenerse, que es la conectividad para los equipos microinformáticos. Estamos trabajando las unidades de entrada-salida y hoy en día, en el mundo actual, tan interconectado entre redes y demás, hay que entender bien cómo podemos dar acceso a esas redes desde nuestros equipos microinformáticos. Bueno, van a existir principalmente tres tipos de adaptadores o controladores o dispositivos hardware con los que vamos a conseguir que nuestro equipamiento, nuestro ordenador personal, nuestro workstation, etcétera, equipo informático en general, va a poder acceder a una red que el objetivo final normalmente va a ser el acceso a Internet. Aquí tenéis controladores Ethernet, controladores Wi-Fi y adicionalmente, los equipos van a poder acceder también mediante tecnologías móviles, sobre todo los portátiles. También las tablets, por ejemplo, van a incorporar 4G. Los equipos, los ordenadores, cualquiera puede tener. Hay dispositivos que permiten facilitar conexión a Internet a cualquier equipamiento, ya sea un equipo de sobremesa, un portátil, como decíamos, o cualquier otro ordenador. Entonces, lo más normal es encontrarlos con adaptadores Ethernet. Ethernet son los característicos de redes 802.3, que se llaman estándar, pues que van desde 100 megabits hasta 10 gigabits por segundo normalmente, depende. Luego son redes cableadas, eso es importante. Bueno, vamos a ir viendo características uno por uno. Aquí tenéis la red controladora Ethernet, lo que estaba comentando, y bueno, ahí se especifica que permite velocidades full duplex. Acordaros, las full duplex era en doble sentido. El cableado que llevan, pues aquí no lo pone, pero son con adaptadores que van luego con cable a unos dispositivos que se llaman switches o routers, porque incorpora el router en la parte de switch. El temario de redes se ve con más profundidad todo esto. En definitiva, las comunicaciones Ethernet siguen el estándar IEcubo 802.3 y se dice IEcubo. Permite velocidades full duplex, ya digo, en bidireccionales, en las dos direcciones simultáneamente, tanto transmitiendo como recibiendo. Eso es porque el cable lleva un número de hilos suficiente, cableado interno suficiente para unos dedicarlos a la transmisión, unos cables a la transmisión y otros a la recepción simultáneamente. Y las velocidades, también han ido estandarizándose, cada vez actualizándose, de 100 megabits por segundo, el Fast Ethernet, que se conoce, y que define un tipo de cableado donde encontraréis comercialmente sobre todo cables categoría 5 y conectores RJ45. Bueno, esto es lo típico para redes de 100 megabits por segundo con Fast Ethernet y nuestro adaptador hardware soporte esta red, digamos, esta tipología, máximo, que si nos encontráramos con ese tipo de red, nuestro adaptador debería ser capaz de conectarse a esa red. Hoy en día suele ser más habitual las gigabit Ethernet, predomina la norma 1000 base T con cable de cobre de categoría 5E y RJ45, es decir, cable encontraréis que aparece ese número, categoría 5E en el cable. Y el conector es el RJ45, que ahora después veremos algunas imágenes. Tiene variantes para utilizar fibra óptica y conectores SFP para fibra óptica que consiguen 1 gigabit por segundo igualmente, pero con tecnología de fibra, que tendríamos el cableado de fibra adaptado ya, pues si en un futuro también ampliamos, lo tenemos preparado. Y se amplía, de hecho, a 10 gigabits por segundo, 10 gigabit Ethernet, el otro estándar, otra tipología de red a la que nos podemos conectar con nuestros adaptadores, nuestro equipo informático. Ya digo, son redes que a través de ellas accedemos a Internet. Pero, esas redes, como ya digo, lo veis en redes locales y nos van a facilitar ese acceso al medio para luego entrar a Internet. Y 10 gigabits por segundo,
norma 10G base T. Se utiliza cable de cobre, categoría 6IT, pero también fibra óptica en distintas normas. Bueno, pues ahí hay de corto y largo alcance. Nada más largo alcance y sin repetidores, pues necesitas fibra óptica. ¿Qué característica del controlador de Ethernet para esta tipología de redes? Pues tenemos que ver que se suele utilizar para conectar a estas redes en los equipos de sobremesa o, bueno, también en las portátiles y demás, suelen tener unas tarjetas de expansión que se conectan en los LODs PCI o van con unos puertos adaptados a la placa base, pero normalmente son puertos PCI Express de 1X o integrado en placas para portátiles, por ejemplo, aquí comenta. Estas tarjetas de red, que se les llama también el controlador de Ethernet o tarjeta de red, se les suele llamar NIC en inglés, Network Interface Controller. Y ahí suelen ir a los interfaces PCI Express 1X. Funcionan con cableado de par trenzado, eso es lo que he comentado anteriormente, compuesto de 8 cables de cobre y los cables, bueno, van agrupados en pares, de cada 2 forman un par, 8 cables, 4 pares. Y van trenzados, van haciendo como una hélice y van girando uno sobre otro para evitar interferencias entre pares. Y el conexionado del cable a la clavija, antes de entrar en el puerto, digamos, de la interfaz del adaptador NIC, pues sigue una norma que se llama TIA 568B de lo que son la posición de los colores dentro del cable en la clavija RJ45. Los puertos SFP son los que se utilizan para cableado de fibra óptica y lo que hacen es convertir fibra a electrónica o electrónica fibra y así conseguimos, bueno, pues aprovechar la fibra que tienes mayores distancias y velocidades. Aquí es lo que vemos exactamente con las imágenes. Aquí tenéis una tarjeta NIC característica con el puerto de red o interfaz de red, donde conectaremos nuestra red. Y aquí tenéis internamente ese puerto donde irían los pines de conexión y qué colores deben ir a cada sitio. ¿Qué colores? Los que vienen en el cable ya van preparados para que al conectar el naranja-blanco vaya a su posición, naranja, verde-blanco, tal. Esto es el estándar T568B, digamos, que es el que se utiliza normalmente. El A se utiliza en cables cruzados y normalmente un cable plano que se llama, y en los dos extremos igual los pares, pues se utiliza el T568B y ese tipo de clavija es característica. Este tipo de clavija va metido en los cables y eso se llama crimpado de cables. Bueno, se conecta ahí al puerto, a la tarjeta y ya tendríamos. Estos son los adaptadores FP, que son tarjetas NIC, pero que necesitan conectarse a través de fibra óptica. El cable que les llega es fibra óptica, entonces necesitan un adaptador, igual que aquí es un RJ pensado para RJ45, cable Ethernet, cable de cobre. Aquí se necesita el transceptor SFP, que simplemente es un adaptador, se conecta ahí y convierte nuestra NIC la adapta a fibra, permite que trabaje con fibra óptica. Bueno, pues eso también lo encontraréis en el mercado. Son caros los transceptores estos SFP. Podemos buscar, antes de continuar con la Wi-Fi, vamos a buscar en internet, vamos a buscar en fabricantes, en especificaciones, bueno, tarjetas de red, por ejemplo aquí en PC Componentes, en la parte de redes, tenemos tarjetas de red, todo esto va con cable, no he comentado con Bluetooth, la conectividad con Bluetooth es más punto a punto entre dos dispositivos, no suele ser el cometido conectar a Internet directamente, sino interconectar dispositivos. Un ratón, por ejemplo, con una torre, un equipo, o un móvil con una torre, o múltiples aplicaciones que puedan existir dentro del hogar, que requieran conexión cercana o próxima, que es lo que facilita el Bluetooth. Bueno, aquí estoy mirando que no están los adaptadores de red
con cableado fijo en esta parte. Sí que está con Wi-Fi, el estándar Wi-Fi AC. Bueno, esto lo veremos luego. Probablemente esto esté, vamos a ver si está en componentes. Conectividad, si estuviera en conectividad. Con cable. No, esto es otra cosa. Pues no lo vemos por aquí. Tarjetas de red, cables, redes complejas. Bueno, realmente lo puede estar metiendo, claro, cada tarjetas de red debería estar aquí. Sí, esta es una de Link, por ejemplo, cableada. He ido a fabricante de Link o de Link, todos estos son fabricantes conocidos. Pero me interesa no quería inalámbrico, quería con cable. Por ejemplo, esta que hemos visto antes. Y ahí tenéis, por ejemplo, vienen con unas luces, unas lucecitas para indicar si el enlace está funcionando o no. Si primero una luz detecta si el otro extremo está conectado y se activa tanto en un extremo como en otro, y una segunda luz indica actividad, si se está transmitiendo o recibiendo. Suele ser intermitente una y la otra normalmente fija, suelen ser verde y naranja. Bueno, pues esta sería la circuitería, llevan un chip controlador internamente y otro chip pues, que gestiona la comunicación con el interfaz. Bueno, pues son relativamente económicas para equipos y estaba por PCI, tipo de interfaz, la versión de PCI, transferencia a 1 giga, aquí tenéis, bueno, pues 1000 base T llega, pero es compatible con 100 megas y con 10 megas, son especificaciones anteriores. Lo que decía Ethernet era a 10 megas, Fast Ethernet es a 100 megas, Gigabit es a 1 gigabit Ethernet, 1 gigabit por segundo. Las de Ethernet, digamos que ha ido evolucionando desde la inicial, que eran 10 megas, pues hasta 10 gigas, que también habría. Esta llega hasta gigabit. Estas son las normas o estándares que se cumplen para cada caso. Y bueno, aquí el tipo de conexionado es en principio de ser 1X, lo que no sé. Ahora mismo bien. Bueno, lo dejamos ahí. Este modelo, la tarjeta de red. Hay otro aquí, a ver, este también a 1000 gigabits. Este es más económica. Un puerto RJ, PCI Express de 32 bits. Categoría, cableado y demás. Bueno, se conectan a PCI Express y siguen los estándares de comunicaciones. Respecto al Wi-Fi, las redes inalámbricas que conocemos también, denominadas Wi-Fi, son muy comunes, puesto que nos permiten no tener que disponer de cables, sobre todo en hogares, donde no tenemos una instalación adecuada. Con cableado de Ethernet, pues recurrimos a Wi-Fi para alcanzar distancias. Y bueno, también decir que el cableado siempre va a tener un rendimiento mejor, va a cumplir mejor sus velocidades de transferencia, mientras que el Wi-Fi, al ser sin cable, depende de la propagación de las ondas en la casa y cualquier obstáculo, por ejemplo, en un hogar, cualquier obstáculo supone pérdidas y entonces el estándar no se puede llegar a cumplir tan fielmente como una red cableada, que va dentro del cable toda la onda y no se pierde. Ahí tenéis las versiones que tenemos actualmente con las frecuencias a las que funcionan, ya que son ondas electromagnéticas que viajan en el ambiente, hay que saber en el medio aéreo.
a qué frecuencias se trabaja. Estas están frecuencias que, bueno, no producen interferencias. Puede haber interferencias en algunos dispositivos, eso sí, pues son bandas que no es que sean exclusivas, son bandas que pueden tener múltiples aplicaciones esas frecuencias, es decir, puede haber otras cosas ahí conectadas a esa frecuencia, pero en principio funcionan en entornos cerrados, domésticos, no habría ningún problema. Ahí tenéis Wi-Fi 1, Wi-Fi 2 es la nueva denominación, normalmente siempre se ha denominado 802.11 y una letra, y ahí ya sabíamos la velocidad teórica a la derecha a la que podemos alcanzar. Pero últimamente, para no estar aprendiendo el sexo de las letras, que se hacía un poco farragoso, el estándar, el sistema IEQO ha estandarizado a Wi-Fi a un número a continuación de Wi-Fi. Wi-Fi 6 sería la última especificación, a X, que ya llegaría a 10 gigabits, pero son condiciones muy ideales, velocidades teóricas donde, bueno, es una propagación sin obstáculos y con un equipo solo funcionando, puesto que aquí hay compartición de medios, eso significa que si hay dos equipos reparten la velocidad entre 2, 3, entre 3, 4, entre 4, mientras que una red cableada, si tienes 100 megas, dentro de la propia red, los 100 megas los tenemos todos, cada uno tiene sus 100 megas. Pero en este caso no, en este caso el medio es el medio aéreo, es compartido entre todos, un punto de acceso solo. Imaginamos que tenemos un punto de acceso, si tuviéramos dos puntos de acceso, no pasaría eso, no se compartiría la velocidad, cada uno en su punto de acceso la comparte. No entro yo a detallar los puntos de acceso y sí que es lo que me interesa es el hardware que va conectado a los equipos microinformáticos con el que le damos conectividad Wi-Fi a nuestros equipos hacia un punto de acceso que va a ser, punto de acceso es un concentrador, una especie de hub que recoge todos los ordenadores que hay alrededor y los conecta a una red cableada, ya sea mediante cable, bueno, a una red más amplia de una Wide Area Network, una red de área amplia, normalmente es como funciona en los hogares, conectado a través del router a internet, ¿no? Pero el router tiene un Wi-Fi que actúa como punto de acceso al propio router. Bueno, controlador Wi-Fi son adaptadores también, como decíamos antes, que se conectan por PCI Express cuando van en un equipo fijo, sobre mesa, y van con antenas, normalmente dos antenas, que son las que hacen la propagación en medio aéreo, es decir, convierte una señal eléctrica sobre cable a una onda electromagnética y viceversa, recoge la onda y la transforma en señal eléctrica. Y aquí dice cómo se conectan los puertos PCI Express, estos son los conectores para puerto PCI Express. En el caso de portátiles suele ser común utilizar unos puertos mini PCI Express que hay en la propia placa base y van adaptados mediante una especie de tarjeta, ¿veis? Aquí, esta imagen. Entonces va en el portátil, claro, se adapta para que el portátil, al ser tan estrecho, podamos meter esa tarjeta y quede conexionada ahí dentro. Y esa tarjeta ya lleva toda la circuitería, las antenas, todo va ahí metido y funciona bien. Todos los portátiles llevan así el Wi-Fi. Una alternativa cuando no tengáis Wi-Fi es comprar un dispositivo por USB que ya lleva la antena incorporada y es el adaptador del controlador Wi-Fi. Iría ahí. Aquí tenéis dos ejemplos. Algunas son con antenas que se pueden desmontar y otra va directamente en este USB, la antena integrada en el propio USB, no se puede desmontar. Y por último, comentar, bueno, hemos hablado de acceso con Ethernet, acceso con red cableada, red Wi-Fi, antes hablé también de red móviles, no comento respecto a red móviles nada porque, bueno, sería otra opción, existen unos hardware específicos para red móviles, 4G, que, bueno, cuando tengamos la telefonía 5G, pues también habrá otro hardware específico para nuestros equipos microinformáticos poder conectarlos a esas redes. El acceso a redes WAN, Internet, bueno, aquí lo que quiero explicar es que cuando queremos acceder a Internet, normalmente vamos a tener otros dispositivos adicionales. Es lo que estaba comentando antes de los routers, los puntos de acceso, ¿no? Normalmente nosotros, nuestro equipo necesitará conectarse a Internet, pero Internet viene instalada en los hogares o en cualquier empresa a través de unas compañías que conocemos todos, Telefónica, Movistar, Vodafone,
que dejan preparado una conexión en el hogar y normalmente, o en la empresa, y normalmente instalan también lo que es su propio hardware que nos da internamente acceso a Internet, ¿no? Entonces, normalmente el acceso a esa red de Internet va incorporada en el propio router. Eso es lo que quería decir. El router lleva un cable de fibra óptica, a lo mejor si le llega a la casa, al hogar, la fibra óptica, es decir, con un puerto de fibra para recoger esa fibra que viene de fuera, de la calle, o le puede llegar con un cable coaxial, por ejemplo, también, o nos puede llegar por la red telefónica básica, o sea, el antiguo par trenzado de telefonía, pero lo más común hoy en día es que nos llegue con fibra óptica o con coaxial, podría llegar Internet a casa, ¿no? Si tenemos ADSL, que sería la opción de tener par trenzado antiguo, 2 hilos de cobre, que es la telefonía, digamos, fija que tenemos en casa, que se permite a través de ella con una ADSL acceder a Internet. Bueno, en este caso, los equipos van a acceder a ese router normalmente por Wi-Fi o por cableado Ethernet, es lo que tenemos todos en casa, un cable Ethernet que se conecta al router, ¿no? Y el router se conecta a Internet. Puede conectarse a Internet directamente a través de un puerto de fibra, como decía antes, o de coaxial, o a través de otro aparato que se llama puente, que hace la adaptación o bridge entre un conexionado y otro. Este puede tener una red Ethernet por un lado, pero esto salir con fibra por el otro, para hacer el cambio entre la conectividad externa, la que nos da acceso a Internet, que viene del operador de telecomunicaciones, hablaba de Movistar, Vodafone, etc. Y nuestra red interna, que normalmente va a ser Ethernet o Wi-Fi. Eso es el dispositivo puente. La realidad es que os encontraréis en casa siempre un router con todo. Router que es switch con varios puertos de red para conectar varios equipos, que encima es punto de acceso, que es lo que simbolizamos aquí, con sus antenas, y bueno, hace la función de puente con el medio de Internet, con el medio externo, con el cableado externo que viene de la calle. Bueno, pues todo eso es lo que quiero que conozcáis respecto a la conectividad LAN y WAN, y que bueno, que es lo que vais a encontrar en cualquiera.